tardes. Buenas son, ¿eh? Buenas son. Hola. Hola, que no he saludado, ¿vale? Que he venido aquí y a medida que te vas acercando a este lugar santo, te va entrando más temor de la importancia que tiene lo que vamos a hacer ahora, lo que hemos hecho antes, y es verdad lo que hacemos durante todo el día, ¿no? Esto es una continuación de lo que vivimos, por lo menos así queremos que sea. Estamos siempre delante del Señor, vivimos siempre delante del Señor. Pero si cabe este momento pues en que uno se ve aquí solo tratando de comunicar lo que ha recibido en estos días, ¿no? Pues, el privilegio que el Señor nos da y la oportunidad que tenemos, pues si cabe nos pone un poco más con temor, ¿no? Con temor reverente de hacer lo correcto. Y como siempre ha sido especial poder parar en la casa de nuestros hermanos, poder compartir cosas que vivimos, que recibimos, que aprendemos, con esa libertad que el Señor da, de poder tener un corazón abierto que expresa lo que es verdad, porque no tenemos a quién engañar, no hay ningún propósito. Hasta cuando lo hicimos erróneamente nos dimos cuenta que era vanidad, pura vanidad. Pero podemos compartir nuestras cosas y alegrarnos, ¿no? En lo que el Señor sigue haciendo aquí. Estuvimos hace un año por ahí y nos alegramos en lo que vimos entonces y nos alegramos hoy en lo que vemos hoy. Y a quienes vemos hoy, ¿verdad? Las personas sobre todo que son de Cristo, ¿no? que le pertenecen. Y curiosamente, pues, con el mismo corazón que vosotros tenéis, pues tanto Paco como Juani nos contaron algo que les dio mucho gozo en este tiempo, en este último tiempo que fue su aniversario, ¿no? Y a mí me maravilla todavía ver a personas que ya tenemos una edad, 50 o 40 o 60, en la cual ya estamos algunos, que podemos vivir algunas cosas y contar algunas cosas como si fuéramos verdaderamente niños, con una ilusión tan guapa, tan limpia, tan honesta, agradeciendo tanto cada detalle, ¿no? Y ellos nos decían, y me tocó de nuevo, es que el Señor de muchas maneras de nuevo me toca el día para recordarme, ¿no? Lo que es importante, lo que es santo, porque es santo. Y nos decían con el cariño que les hicisteis un homenaje, ¿no? Lo del aniversario que tuvieron, de su 25 aniversario, ¿verdad? Y de nuevo el Señor rompe nuestro corazón, ¿no? Y nos admira, ¿no? Ver que es que el Señor está detrás de cada de esos gestos, de esos detalles, y eso ha sido mucho más que un detalle, han sido muchos detalles juntos, que encierra y manifiesta el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y digo, qué bonito, que aunque solamente sea para escuchar eso, es muy bueno haber parado hoy aquí, para escucharlo, ¿no? Pero no siempre han sido días fáciles. Yo les he conocido en otros tiempos, como ellos a mí, a veces me han visto radiante y a veces me han visto afligido, temeroso, con luchas, con temores. Llevamos unos años conociéndonos. Yo hoy puedo ver esta iglesia hermosa, este lugar tan bonito, pero para que haya personas como ellos que puedan daros lo que reciben de Dios tanto y tan bueno, como puedo hablar también de otras parejas que aquí tenemos, ha habido un proceso, ha habido una preparación. Uno no nace pastor, como son ellos, y en lo que les oigo con el amor que cuida esta congregación, porque el Señor los ha puesto aquí, para bendeciros a vosotros a través de ellos.
Igual que ellos fueron bendecidos con vuestro homenaje o con vuestras oraciones, que yo sé que las hacéis por ellos, pues el Señor a vosotros os bendice, y a los chicos también y a las chicas, de parte de Dios. Pero no siempre han sido esos días felices, ha habido un proceso al cual el Señor nos somete a todos nosotros. Porque vuelvo a decir, ni nadie nace cristiano, ni nadie nace y tiene los dones de Dios así. Tenemos características en las que nos parecemos a nuestros padres, pero no tenemos nada del cielo. Hasta un niño pequeño, un bebé es tan bonito, tan precioso, pero es una criatura de Dios, ¿verdad? Pero las personas que tenemos una responsabilidad, que Dios nos usa, tenemos que pasar por un aprendizaje, por una disciplina, ¿verdad, Kiko? Por una preparación que a veces es dura y a veces no entiendes bien con tu razón el porqué de las cosas se presentan de esa manera. Pero hemos aprendido los que ya conocemos la luz de Dios y conocemos el amor de Dios, que aunque nosotros no conocíamos ni sabíamos por qué teníamos que pasar por ahí, por ese camino, el Señor sí lo sabía bien. Y es a quien encomendamos nuestras vidas. Porque Él sí conoce bien el por qué hace las cosas. Y el Señor tiene un propósito, como le ha tenido para ellos, como le ha tenido para nosotros, para mi esposa, para mí, y como sé que tiene para vosotros. Tiene un propósito. En el Salmo 138, y fue algo que estaba yo orando para que el Señor me diera una certeza de lo que tenía que hablar en esta tarde, en esta noche. Pues lo primero que abrí la Biblia, que ya teníamos casi todo recogido para salir de viaje, de estas veces que abres la Biblia, y es una santa coincidencia que abrí la Biblia en el Salmo 138, donde dice, el Señor cumplirá su propósito en ti, ¿verdad? El versículo 8. Salmo 138. ¿Es así? Sí, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Sí o sí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares, Señor, es la oración del salmista. Es como de tener esa seguridad y esa fe de decir, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer sí o sí. Aunque yo patalee como un niño a veces, o aunque yo quiera escaparme, como a veces he tratado de escapar de su disciplina. Porque Él tenía un propósito para mí. Y vamos a ver ahora en su palabra algo que ellos han aprendido por vivencia propia, que han aprendido mis hermanos que están atrás y mis hermanos que están en diferentes lugares. Que el Señor cuando se propone hacer algo lo hace. Porque Él es todopoderoso. Y a los que ha elegido, a los que ha amado y ha elegido, Él va a cumplir su propósito en ellos. Yo no he sido ni más fuerte, yo igual que los discípulos, los que el Señor Jesús eligió después de estar toda la noche orando. Ninguno de ellos tenía estudios, ni preparaciones, ni riquezas, ni noblezas, ni valentías. Eran pescadores, personas que no tenían estudios ni ninguna cosa de las que se pudieran jactar. Eran personas del vulgo, personas sencillas, que tenían que trabajar cada día para a veces volver sin nada, ¿verdad? Personas que tenían muchas limitaciones. Hoy en día sigue eligiendo ese tipo de personas, como yo, que no tenemos nada bueno que ofrecer, ninguna cosa, ¿verdad? Y esto aún le honra mucho más, de que algo tan limitado, tan pobre, Él pueda hacerlo de uso honroso, ¿verdad? Personas que somos vasos de barro, frágiles y que nos rompemos con tanta facilidad.
Él pueda vivir en nosotros y mostrar su excelencia. Esto es un milagro de Dios. Y esto lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Me gustaría empezar en Génesis, viendo un poco la historia de José. La vida de José es tremenda, tremenda. Yo cuando más la observo y medito en ella, José, vamos a saltar un poco al capítulo 39, pero hacemos un pequeño recorrido. José, hijo de Jacob, de los últimos de Jacob y su esposa Raquel, que durante un tiempo fue estéril, ¿verdad? Y vemos a otra persona limitada. Era estéril, sencillamente, y no podía tener hijos naturales. Como muchos de nosotros hay cosas que no podemos hacer. Hay una esterilidad en ciertas áreas de nuestra vida y no podemos hacer algo. Pero en un momento el Señor decide y va. Y de esta persona, que se encuentran más personas así en la Biblia, de mujeres estériles como fue Sara, ¿verdad? Como fue Ana, la madre de Samuel, como fueron muchas mujeres, el Señor hizo algo glorioso. Porque el Señor lo tocó, ya no fue. Y ninguna persona, ningún niño, ninguna niña son especiales criaturas de Dios. Pero el Señor en estas personas, de alguna manera, hizo aún algo más grande, ¿verdad? Y José fue un chico especial desde joven. Y su padre y sus hermanos veían cosas en él que no tenían los otros hermanos. Sencillamente porque Dios se lo quiso dar a él, ¿verdad? Él no eligió ni tampoco tener esos sueños, ¿verdad? Ni ser el favorito de su padre, porque su padre veía en él algo especial. No sabía qué era, pero tenía algo especial aquel sábado, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Que por ser especial, sus hermanos le tuvieron envidia. Y esto también habla de cosas que nos pueden pasar a nosotros, Y tenemos que tener la actitud que él tuvo después de saber perdonar a sus hermanos, quienes le vendieron. Y le vendieron, algunos de ellos querían matarle, incluso. Pero Dios tenía un propósito en él. Dios tenía un propósito en él. Y nadie pudo impedirlo. Y vamos a leer es que el capítulo 39 vemos a José en Egipto, cruelmente vendido, injustamente vendido, y José se podía preguntar, ¿y aquellos sueños que yo tuve, dónde están? José iba a ser especial, pero tenía que pasar un proceso de aprendizaje, como tenemos que pasar nosotros, los que Dios quiere usar. Tenemos que pasar por un proceso, antes de ser lo que tenemos que ser. El Señor nos va a someter a una preparación. Pero fíjate, llevado pues José a Egipto, versículo 1 del capítulo 39, fue vendido a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, y lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, ¿verdad? Y dices, pues, qué triste, ¿no? Despojado de su tierra, de su familia, de su padre, quien reconocía el valor de él, ¿verdad? De su cultura, de su tierra, fue llevado a Egipto. Qué injusto, ¿no? Y vuelvo a decir que a veces nos vemos, yo me he visto a veces en situaciones que no he entendido, que la razón no llegaba al por qué yo me encontraba en aquella situación, en aquel cambio, en aquel malentendido, en aquello que ocurrió entonces, de que fui movido a otro sitio por otra causa, cosas que se nos escapan a nuestra razón, o tiempos que pasamos en los cuales vivimos cosas duras, pruebas y tribulaciones, ¿verdad? Pero fíjate, después del versículo 1 del capítulo 39, algo que puede parecer dramático, una cosa injusta, triste, pero dice el versículo 2, pero el Señor estaba con José. Y tú puedes decir, pero el Señor estaba con José en eso. Eso era justo, el Señor estaba en control o no estaba en control el Señor. Pues estaba en control, evidentemente. Y José no sabía el por qué
se encontraba allí, había sido vendido y alguien dijo, yo le pago. Ni a él le tocó elegir vivir en la casa de Potifar. Y si te fijas más adelante, por hacer un recorrido rápido, incluso porque hasta en la casa de Potifar le veían con muy buenos ojos, hasta la esposa de Potifar le veía con muy buenos ojos, con unos ojos codiciables, porque es que era un chico que tenía un brillo especial, porque era de Dios, era elegido de Dios. Se vio en otra de que acabó en la cárcel por otra cosa injusta, tú fíjate, ¿no? Y así a veces nos va a pasar. Que a veces por situaciones que no elegimos y a veces que no merecemos, a veces, porque otras veces sí que pagamos las consecuencias justas de una mala cabeza y de una rebeldía y de un pecado que está muy agarrado a nosotros, ¿verdad? Yo hablo de mí, ¿eh? Yo primeramente, chicos, personas, familias que están aquí, hablo de mí. A veces pagamos consecuencias de cosas que merecemos realmente. Pero él no merecía esto y acabó en la cárcel. Porque, bueno, y dice, tomó su amo a José, versículo 20 del capítulo 39, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel también. Pero fíjate cómo empieza el versículo 21, pero Jehová estaba con José. ¿Y cómo se puede entender eso? Que si el Señor está conmigo, me veo yo en esos lugares, de esas formas, con esas cosas que no entiendo. ¿Y sabes por qué? Porque sus caminos no son mis caminos. La manera que Él tiene de llevarme al punto no es la manera lógica que tienen los hombres, de llevarnos a aprender grandes lecciones que nos preparan para luego poder ser instrumentos de su gloria y poder llegar a personas, poder hablar con personas, hablar de Cristo a personas. Esto necesita una preparación, no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo, que conoce a Cristo y que conoce los padecimientos de Cristo, porque aún en una medida mucho más pequeña nosotros hemos vivido algún tipo de padecimientos. ¿Entendemos? Por eso la importancia de confiar en el Señor, en todos los caminos, en todos los tiempos. Porque Él nos va a llevar al sitio sí o sí, pero nos va a llevar a través de situaciones que no vamos a entender muchas veces. Como le ocurrió con José. Puedes decir, fíjate, o sea, todo esto le ha pasado, pero el Señor estaba con José. Parece una contradicción. Pero leemos la historia y más adelante nos damos cuenta que estuvo bien presente en la vida de José. Preparándole, ¿verdad? Como hijo, no como bastardo, como hijo. Formándole para hacer una persona con temple, con sabiduría, con paciencia, con amor. Y vemos más adelante en Génesis 45, vemos a José cuando veía la historia desde otro punto de vista. Cuando el Señor lo levantó, él interpretó unos sueños, ¿verdad?, de Faraón. Faraón reconoció y vio que él era una persona especial. El Faraón no sabía de dónde había salido aquel muchacho, que sabía interpretar sueños, que tenía una capacidad espiritual que otras personas no tenían. Pero supo reconocer que aquella persona la tenía que poner en honra porque le iba a ayudar a pasar por el país que tenía de una gran hambruna, de una gran dificultad, ¿verdad? Y vamos a ver en Génesis 45, a un José maduro, a un José entendido. Y cuando sus hermanos estaban muertos de miedo, yo creo que la mayoría de vosotros conocéis la historia para no alargarme mucho con esto. Hubo una gran hambruna en Canaán y el padre Jacob le dijo a sus hijos,
id a buscar grano a Egipto porque allí hay grano. Aquí nos morimos de hambre. ¿Sí o no? Id allí, que allí hay provisión, comprad provisión para que no muramos, ¿no? Y los hermanos fueron allí, ¿no? Y pasaron muchas cosas, pero llegó un momento en que ya José no pudo ocultar más que era su hermano, el que ellos habían vendido a los ismaelitas. Ya no pudo más. Un hombre espiritual también tiene sentimientos y sabe amar de la manera correcta. Y cuando él se presentó delante de sus hermanos, entonces José dijo a sus hermanos, cuando ya, acercaos a mí, me gusta esta palabra. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo soy vuestro hermano. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Saltamos al versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, ni vuestra envidia. No penséis que fuisteis vosotros quienes movisteis los hilos de los acontecimientos y de lo que el Señor tenía en su mano bien firme, con un propósito definido y exacto. No, vosotros sí, no actuasteis bien, es como si quisiera, no actuasteis bien, pero yo no os voy a devolver mal por mal. Y este es el corazón de un cristiano, que entendemos que hay muchas personas que hacen lo malo porque están presas de él, porque no conocen a Cristo, porque no conocen otro tipo de vida, porque no lo saben hacer mejor, porque no conocen al Señor. Y no pueden amar porque no conocen al Señor. Podemos amar interesadamente, como hemos hecho siempre, pero cuando conocemos al Señor el amor es diferente. Y el entendimiento ha cambiado grandemente. Y podemos decir, tranquilos, es bueno que aprendáis de las lecciones de aquello que hicisteis, pero yo no voy a añadir más mal a esto, a este mal que se hizo, porque fue Dios quien me envió delante de vosotros, porque Él tenía un propósito para mí, para que yo, es como si José dijera, para que yo fuera una bendición en Egipto, para los egipcios y para vosotros los hebreos, ¿verdad? Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y esto es lo que yo quiero tener presente en cada momento en que paso cosas que no entiendo. Y como hablábamos antes, ¿verdad? En el libro de Isaías 55, Isaías 55, versículos del 7 al 9. Bueno, vamos al 8 y al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor, dice el Señor. Mis procedimientos, mis maneras de conseguir lo que yo quiero, de cumplir, de prepararte para que se cumpla tu propósito en mí. Mis maneras a veces no tienen lógica. Hay que aceptarlas por fe. Hay que confiar en aquel que es poderoso para cumplir lo que promete. Pero sus maneras, sus procedimientos, sus caminos no son los nuestros. Así que, como son más altos los cielos que la tierra, tú fíjate qué comparación tan... Así como los cielos están allá arriba y son más altos y tan infinitamente altos,
y sublimes. Así son mis caminos más que vuestros caminos. Mi manera de hacer las cosas, más acertada, más exacta, más excelente, más sabia, más poderosa. Y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice el Señor. A mí estas palabras me animan, me han animado mucho en momentos de temor, en momentos que me he sentido atacado espiritualmente, bien atacado. Dios ya nos ha dado una responsabilidad en tiempo atrás, en lugares, con personas, con chicos, con chicas. Y tenemos un enemigo que quiere engañarnos y quiere hacernos caer, porque sabe que tenemos en Cristo una responsabilidad grande. Y a veces ha habido momentos duros, muy duros, noches que no acababan, momentos en que te vienen las dudas y los temores y te empiezas a contemplar a ti mismo y te ves que te hundes, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nunca me soltó de su mano, nunca me soltó de su mano. Y hay una historia en Mateo 14. De algo que también los discípulos experimentaron, algo que vivieron y que está escrito en su palabra para que nosotros aprendamos de toda esta situación, de lo que pasó, de lo que ocurrió allí, porque esto en otros tiempos ocurre en nuestra vida, en el hoy, en momentos, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de que el Señor dio de comer a una multitud hasta el versículo 20, Mateo 14, versículo 20, dice que comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los discípulos vieron un milagro grande, porque Jesús estuvo allí, porque Jesús alzó los ojos a los cielos, dio gracias y bendijo y hubo una multiplicación, ¿verdad? Los discípulos estaban allí para verlo y para llevar ese pan a otros, ¿verdad? Qué bueno que ellos estaban allí, contemplando ese milagro y cómo Jesús dio de comer a muchas personas, ¿verdad? Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muchas personas, hubo una multiplicación grande. Pero dice, pero enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí vemos una situación que ellos vivieron, porque Jesús les dijo, subid a la barca. Ellos no se subieron a la barca por cuenta propia, porque quisieron escapar o para echarse a dormir. Ellos obedecieron, anota este dato. Ellos obedecieron y se subieron a la barca y fueron hacia la otra parte del lago. En otros evangelios dice, id a la otra parte del lago. El Señor sabía que algo había que hacer a la otra parte del lago. Era importante, era necesario. Como dice en Juan 4, cuando habla de la verdad de la samaritana. Es necesario. Ahora mismo estaba. Es necesario. Le era necesario pasar por Samaria, ¿sí o no? Pues esto se podía haber aplicado lo mismo. En el propósito de Dios, Jesús sabía que tenía que pasar a la otra parte del lago porque había que hacer allí algo. Había que ayudar a personas que estaban a la otra parte del lago, ¿verdad? Y Él les dijo, subid a la barca.
A sus discípulos, que seguro que estaban un poco cansados porque habían participado en ese repartimiento del pan. No se acababan de levantar y era un domingo que habían dormido hasta un rato más y todo estaba... No, estaban un poco cansados, pero ellos obedecieron. Anota esto, que se vieron en una situación que tú puedes decir, ¿por qué tuvieron que vivir esto? Porque dice que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Y ellos estaban y tenían miedo porque veían que se hundía la barca, que perecía. ¿Entendemos? Tú puedes decir, ya podía haber, si el Señor es Señor y controla el mar y los vientos, podía haber permitido que pasaran con el mar tranquilito, como en mi tierra se dice el mar como un plato, ¿sí o no? Que les hubiera sido más fácil. Pero no sabemos por qué razón, aunque sí, tenemos un poco de discernimiento de creer que por qué razón. El Señor permitió que ellos pasaran por una tempestad. Tú puedes decir, no es muy lógico, o razonablemente podía haber sido de otra manera, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma, un fantasma! Y dieron voces de miedo. Me imagino que estaban hechos polvo. Y vuelvo a decir, estaban en la barca porque el Señor les había dicho que se montaran en la barca. Porque algo iba a ocurrir con ellos personalmente, no con la multitud que tenían hambre, sino con ellos. Tened ánimo, les dijo el Señor. Tened ánimo, soy yo. Soy yo el que permite este decorado. Soy yo el que permite esta situación que tú no entiendes. Porque tus caminos no son mis caminos. Porque necesitas una preparación para quien tú vas a ser Pedro más adelante, para quien tú vas a ser Juan, quien tú vas a ser Santiago. Tú necesitas una preparación que no tiene que ver con que tú des de comer a otros, tiene que ver con que el Señor personalmente te salva a ti. Entonces los que estaban en la barca, versículo 33. Perdón, vamos al 32 antes. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, que estaban todos los discípulos en la barca, vinieron y le adoraron. Esta es la primera vez que los discípulos adoran al Señor. Habían visto cómo Él había liberado a personas, cómo había dado de comer, cómo había sanado a paralíticos, a gente que tenía diferentes dolencias. Pero nada tenía que ver directamente con ellos. ¿Entendemos? Y esto era una preparación para lo que iba a pasar a la otra parte del lago y en el futuro en sus vidas. A través de algo que no se entendía muy bien en la mentalidad y en la manera, en los caminos que los hombres elegimos para hacer las cosas. Pero el Señor les llevó al punto de decir, para que veáis la gloria de Dios. ¿Quién soy yo? Jesús diciéndoles, ahora estoy tratando con vosotros y os estoy preparando para lo que vais a hacer vosotros en un día. Porque esto va a quedar reflejado en la palabra de Dios, en las Escrituras, para que muchos, por lo que he hecho con vosotros, aprendan y entiendan. Porque lo que vosotros sois va a ser una bendición para los que vengan detrás de vosotros. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Era una revelación que no habían tenido hasta entonces. Hasta entonces no aparece que ellos le adoraron. Pero tuvieron que ver cómo calmó el viento y las aguas. Pero todo fue a través también de una obediencia y de verse en un momento con miedo y ver su pequeñez, su limitación, su pobreza dentro de una barca y no poder hacer nada. Pero Jesús sí pudo hacer mucho. Entonces, pudo hacer mucho.
y puede hacer mucho con nuestros temores de hoy en día, los que tenemos, las personas que vivimos en este mundo oscuro. Hablábamos esta tarde también un poco, no lo voy a saltar, solo voy a mencionarlo, de la vida de Noemí. ¿Recordáis a Noemí? Noemí aparece en el libro de Ruth, ¿eh? Noemí no tiene ni libro, pero sí pasó algo en su vida, algo que tuvo que ver con un quebranto, con un despojarla a ella de las cosas carnales que tenía, como era su familia. Dice que entonces, en los tiempos ¿cómo se llamaba su marido? Que no importa mucho, pero vamos a buscarlo. El libro de Ruth, ya que lo he dicho. Elimelech. Es Elimelech. Bien. Dice que hubo hambre en la tierra entonces también. Las cosas que Dios utiliza. Y ellos se fueron a la tierra de Moab, ¿verdad? Para tener para comer. Y dice que en el tiempo, sus dos hijos, Mahlón y Kelión, puede ser, se casaron, tuvieron dos esposas. Y en el tiempo tampoco, ni es muy importante saber el tiempo. Dice que murió su marido y murieron sus dos hijos, Sion, con los que fue en el viaje de su vida, como en el viaje de nuestra vida. A veces vamos de una manera, pero qué bueno que volvamos de otra. Ella iba con una familia carnal, con un propósito innatural, había que comer. Como muchos de nosotros hemos emigrado a otros países porque necesitamos comer. Pero entonces había un poco de controversia porque fueron, digamos, a un país que eran paganos, ¿verdad? Habían dejado un poco el lugar donde el Señor les dijo que tenían que vivir. Pero bueno, de alguna manera el Señor en su misericordia supo sacar algo bueno de todo eso, ¿verdad? Y naturalmente, digo como naturalmente, pues por las pérdidas que a veces sufrimos y en nuestra familia y en las cosas que son nuestras naturalmente, porque las tuvimos siempre, porque nos tocó vivir en ese lugar, con esas personas, cosas que no hemos elegido, pero las tenemos, ¿no? Pues el Señor a veces nos tiene que quitar esas cosas que son nuestras naturalmente, que son de nuestra carne, ¿verdad? Y dice que murió su marido y luego sus hijos. Y puedes decir, y mucho más cuando ves la trascendencia que iba a tener la vida de Ruth y de Noemí después, dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pues el viaje de vuelta de Noemí fue muy diferente, porque fue con una familia carnal, pero volvió con una familia espiritual. Que del linaje y de Ruth iba a venir nuestro Señor. Iba a venir nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver cómo el Señor a veces nos quita cosas que son nuestras, nos quebranta, en amor nos despoja de nuestros caminos y de nuestros pensamientos para establecer los suyos, porque son eternos, porque son mucho mejores que los nuestros. Y hablábamos esta tarde un poco de esto y decimos, yo quiero tener estos ojos para saber agradecerle al Señor las veces que me ha tenido que humillar para llevarme al punto. Las veces que me ha tenido que quebrantar para enseñarme grandes lecciones y prepararme para lo que Él quiere. Pero yo quiero tener esta fe. Y vamos a la recta del último que quiero compartir con ustedes, que viene en Lucas 2.
Esta es una... El Señor es que nos sorprende siempre, de muchas formas y de muchas maneras. Son historias que hemos leído muchas veces, yo por lo menos, pero el Señor me ha vuelto a hablar de algo sencillo, de una manera tan sencilla y tan poderosa, ¿verdad? Aquí aparece una mujer, una señora anciana, que se llamaba Ana, ¿verdad? Vamos a leer un poco. Dice, los padres del Señor, José y María, le llevaron al templo, ¿verdad? Como era costumbre, como era la costumbre, como era la ley, correctamente le llevaron a presentarle en el templo. Y había un hombre que se llamaba Simeón, ¿verdad? Que esperaba. Versículo 25 dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un hombre que sabía lo que hacía en el templo, y sabía lo que esperaba. Sabía por qué estaba allí. Y el Señor le permitió ver con sus ojos al Cristo. Eso es lo que a mí me gustaría ver. Y los que nos vamos haciendo mayores y que las expectativas vanas y que se esfuman en la vida se vayan realmente y se quede lo que es valioso, lo que es importante. El saber por qué estamos en el templo, por qué estamos aquí. Las cosas eternas, las cosas de valor, los caminos que merece la pena guardar, ¿verdad? Y también estaba allí, saltamos al versículo 36. También estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Toma nota, viuda sola hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Tomemos nota los que somos los más mayores de esto. Y era viuda, solamente viuda. Tú imaginas, esta señora tenía 90 y muchos o 100 y algo. O sea, si empiezas a contar cosas, esta mujer tenía 100 o más, o 90 y muchos. Y era viuda hacía 84 años. Pero a pesar de eso, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora que Jesús fue llevado allí, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hasta aquí. También estaba allí alguien que le interesaba lo que ocurría allí, lo eterno, lo del cielo, lo del Señor. También estaba allí, en aquel momento. Una señora que era viuda. Y podía decir esta señora, ¿por qué yo me he tenido que quedar viuda? Y puedo añadir en esta cesta sin hijos, sin hermanos, sin tierras que cuidar que me den de comer, sin posesiones, sin propiedades. ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Hace 84 años que estoy así. Yo no veo ningún resquicio de queja, ni de duda. Una mujer que tenía razones quizás para decir, bueno, pues yo he nacido en el pueblo de Israel y quizás la vida ha sido injusta conmigo, porque no tengo hijos, no tengo marido, no tengo sustento.
Pero esta serie de cosas que fueron aparentemente en contra de ella, de su comodidad, de su aferrarse al dinero, a los bienes, a las cosas materiales, que tanto nos gustan a las personas, que nos dan seguridad, que nos permiten comprar cosas que nos gustan. Parece como que una mano detrás de la vida de ella había permitido que todo eso estaría así colocado. Y que el deleite de ella, porque no tenía otra cosa, fuera el estar en el templo, sirviendo al Señor, con las características que vamos a ver ahora. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo a veces he entendido y quiero entenderlo y aceptarlo y confiar a aquel que me ha prometido y me da la vida cada día. De que hasta las cosas que no entiendo y que hay personas que se pueden preguntar el por qué, o hay personas que incluso podrían decir esto es injusto. Hay una mano poderosa detrás de su vida que han permitido eso, porque todo esto va a obrar para la gloria de Dios. Porque este propósito y este fin que el Señor tiene para tu vida, a pesar de los pesares, es mucho mejor que el que tú hubieras elegido si hubieras tenido hijo, hubieras tenido marido, hubieras tenido hermanos y hermanas, hubieras tenido tierras que te hubieran hecho perder el tiempo en trabajos, pero no hubieras estado allí en el templo del Señor. No hubiera sido la bendición que ella fue. Lo hubieras elegido por algo que te parecía a ti que era mejor. Pero el Señor tenía un plan mucho mejor para ella. Y aquí lo escribe. ¿Tú sabes lo que quiere decir Ana? La que da, la que bendice, la que lleva, la que tiene. Puede dar porque tiene. Y no tenía ni un duro. Aquí no habla ni de la viuda de esa que echó 2 moneditas. Ni dos moneditas seguramente tenía. Pero hacía algo más importante que echar 2 moneditas y 100 moneditas. Era viuda de 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta mujer era una bendición. Servía en el templo. Trataba las cosas espirituales. Estaba allí ministrando, seguramente que a veces barría, a veces recogía cosas o limpiaba lo que tuviera que limpiar. Pero era una mujer que se dedicaba a orar por los demás. Ayunaba, se privaba quizás de cosas que igual legítimamente podía hacer. Y esto nos tiene que hablar a nosotros lo bueno que es el ayuno. Y no solamente de alimentos. A veces podemos ayunar de otras cosas. De cosas que nos gustan, que lícitamente podríamos hacer, pero que no las hacemos porque deseamos estar en el templo. Porque preferimos estar en el templo. Está claro que tú hay días que puedes elegir venir aquí o no. Y el día que igual no vienes, pues no es pecado. Pero seguramente que vas a hacer cosas que igual no son tan buenas como esta. Como de venir a escuchar la palabra de Dios. O de dar gracias a Dios y de alabarle. Hay cosas que nos pueden ser lícitas. Pero como decía Pablo, no todo me conviene. No todo es lo mejor. Y el Señor tiene para nosotros una excelencia que no la vamos a conseguir nunca por la vía de los hombres, de lo que piensan los hombres, de lo que es legal. El Señor tiene unos caminos que son mucho mejores que los nuestros. Y esta mujer había aprendido a ser una bendición. Aquí en ningún lugar dice que se quejaba, ni cuestionaba nada. Conocía al Señor. Sirviendo de noche y de día, y no solamente con lo que hacía, con lo que podía aportar, o podía llevar, o podía traer, o podía limpiar, sino con ayunos y oraciones.
Y necesitamos oración, ¿verdad? Yo necesito y lo digo allí y a veces a personas, orad por mí, porque lo necesito. Mis luchas y mis situaciones son espirituales. Y está bien a veces compartir un café y una fruta en el pincho, o cosas, o momentos, o tantas cosas que podemos compartir unos con otros. Pero lo mejor que puedes hacer para mí es que ores por mí. Porque yo necesito ser formado para ser una bendición. Y eso no se consigue con ejército, ni con fuerza, ni con espada, ni con lanza. Eso solo se consigue con el Espíritu de Dios. Esta, Ana, el versículo 38, ya vamos acabando, presentándose en la misma hora. Esta mujer entendía los tiempos también, sabía cuál era el tiempo. Se presentó en la misma hora, no antes ni después como a veces nosotros, llegué tarde o viniste. No, ella tenía discernimiento, ella se presentó. Había algo detrás que la llevó en el momento. El Espíritu te lleva en el momento a hacer lo que tienes que hacer exactamente, ni más ni menos, en el momento. Y ahí estás, porque estás guiado por el Espíritu de Dios. Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios. Por todo. Y es lo que la palabra nos dice, dad gracias a Dios. Porque nos ama. Porque tiene el mejor propósito para nosotros. Mucho mejor que el que nosotros hubiéramos elegido. Yo me hubiera quedado en el tiempo en lo que yo era de cristianito hace años y hubiera dicho, con esto me vale. Y aquí me agarro y aquí me afinco y aquí nadie me mueve. El Señor no me ha permitido quedarme en entonces. Entonces estaba bien entonces. Pero el Señor ha traído cosas a mi vida que me han llevado a otro sitio a aprender otras cosas para prepararme para otros propósitos, que es el mismo propósito. Y daba gracias. La oían dar gracias, es lo que pone la palabra de Dios, y es verdad. Ella, con la edad que tenía, sabía levantar las manos en el templo y daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios. Y hablaba del niño. Este es el último detalle. Daba gracias a Dios y hablaba del niño, hablaba de Jesús a todos. Esto es lo que dice mi Biblia. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En Jerusalén. Hablaba del niño. Ese era el propósito de su vida. Hablar de Jesús. Yo aquí veo una persona muy bendecida que no tenía ni un mendrugo de pan. Y yo a veces tengo mucho más que eso y estoy quejoso. Estoy quejoso y no quiero usar otra palabra peor. Daba gracias a Dios. Porque pudo ver al Señor. Le pudo ver con sus ojos y no otro. Como decía Job, yo veré con mis ojos al Señor. Y le podemos ver al Señor si estamos agradecidos, si estamos en su propósito, si confiamos en Él. Es lo que queremos ser. Yo quiero ser así. Yo quiero aprender de Ana. Ella no dijo nada, aquí no pone nada de lo que dijo. Que daba gracias a Dios. Y que oraba por los demás. Y que servía, estaba ella lo que haría falta. Una señora mayor que tendría menos fuerzas que yo, y yo a veces me quejo de que no me... Ya, daba gracias a Dios. Y hablaba de Jesús a todos los que estaban. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Que el Señor nos va a llevar a través de situaciones. Las personas no representan al Señor así ya de buenas a primeras, de jovencitos y ya lo que va. El Señor nos somete, como hablábamos, ¿verdad? A sus hijos los disciplina, los trata, los prepara, los equipa, los enseña, los corrige, los despoja de las cosas que son nuestras, de las cosas de nuestra carne, nos quebranta, para cumplir su propósito.
Y esto es lo que quería compartir con vosotros. Y yo quiero hacer lo mismo que hacía, darle gracias.